Muy bien, pues hoy, 7 de septiembre ya del 2022, iniciamos esta reunión de la Red contra la Violencia de Género en las IES, esta red que le pusimos reconstruir, y estamos muy contentas porque no sé cuántas sesiones llevamos, nunca sé, pero ya al menos llevamos unas 6, 7 reuniones y eso es muy reconfortante, como yo les decía antes de comenzar a grabar. Y ahora pues tenemos el gusto de tener a las colegas de la Universidad de los Valles, de la Universidad de Guadalajara. Como saben, siempre tratamos de que las sesiones compartamos experiencias de varios lados. Ya tenemos una experiencia de Guadalajara que también fue muy rica, de un grupo, una red de mujeres que sobre todo trabajan como profesoras de educación media y media superior. Por ahí hay un micrófono que se oye extraño. A lo mejor. Creo que ya. Y entonces vamos a tener ahora también la fortuna de tener con nosotras a 2 personas de la Universidad de Valles de Guadalajara, y ellas nos van a hablar sobre la creación del Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género y el semillero de estudios de género. Y esta charla que acuérdense que es un conversatorio, en realidad lo que queremos, está a cargo de la doctora María Luisa García Batis y la doctora Claudia María Ramos Santana. Yo les voy a leer sus currículums que son súper interesantes. Tal vez corte algunas cosas porque nos interesa mucho que nos platiquen, y tienen currículum bien amplio a las 2. Y respecto a la doctora María Luisa García Batis, gracias doctora, sabemos que nada, en tu calidad de rectora del Centro Universitario de los Valles, seguramente estás hasta el gorro, como decimos coloquialmente, de trabajo. Y me encantó mucho que Claudia, y también te doy las gracias, maestra Claudia María Ramos Santana, nos pudiera hacer este contacto contigo. De verdad, muchas gracias, porque estamos seguras todas las que estamos aquí que puede haber protocolos, puede haber unidades de atención, puede haber modelos de atención, puede haber un montón de cosas en nuestras universidades, pero mientras los y las tomadoras de decisiones no tengan una voluntad política clara y puedan impulsar políticas universitarias en materia de violencia de género, la verdad, el mejor protocolo y la mejor unidad o centro de atención no va a servir de mucho, ¿no? Y, y por eso consideramos que era bien pertinente que una persona como tú, María Luisa, y Claudia nos conversaran sobre esto. Y bueno, les voy a leer sus currículums. María Luisa es licenciada en Economía, que además cuando lo leí dije, qué extraño porque generalmente somos las que andamos en sociales, las antropólogas, las psicólogas, ¿no? Y ella es licenciada en Economía, es maestra en Desarrollo Urbano y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, les digo que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que durante 25 años ha trabajado los temas de planeación participativa y medio ambiente. Por eso mi extrañamiento, políticas públicas y gobiernos locales, desarrollo regional.
Tiene más de 60 publicaciones académicas en los temas mencionados y ha participado en más de 40 proyectos de investigación básica aplicada en la Universidad de Guadalajara. Ha consolidado un cuerpo académico como sobre procesos internacionales, desarrollo y medio ambiente. Ha hecho varias políticas públicas sobre medio ambiente, desarrollo, participación social, cambio institucional, etcétera, etcétera. Y yo no voy a decir mucho, de verdad tiene un amplio currículum, además ahora ya nos buscan en la web y todo, o sea, nos encuentran. Ahora sí que nos encuentran a nosotros, quienes no nos deberían de andar encontrando, pero a los que deben de encontrar no los encuentran, curiosamente, ¿verdad? Digo yo. Y bueno, justo les decía yo que actualmente pues es la rectora del Centro Universitario de los Valles. Y la maestra Claudia es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Ella sí responde a esto de estar aquí reflexionando sobre estos temas. Es maestra en gestión y políticas de la educación superior por la misma institución. Y bueno, tiene PROMED. Sus líneas de investigación son procesos psicosociales, educativos y desarrollo humano, arte, interculturalidad, estudios de género y jóvenes. Esto del arte me encantó, ya luego conversamos sobre eso. Entonces, ha colaborado en varios proyectos como semillero de los estudios de género, en un diagnóstico participativo, también en un municipio en Jalisco, y bueno, ha trabajado también haciendo diagnósticos en la universidad, en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Pertenece a la red de conocimiento especializado en evaluación y promoción de habilidades para la vida y es profesora también de la universidad. Y bueno, aquí me puso con negrita que es coordinadora del Comité Técnico de las Violencias con Enfoque de Género del Centro Universitario de los Valles. Muchas gracias por su participación. Tenemos contemplado, a lo mejor ustedes ya lo deciden, aproximadamente 35 minutos, 40 minutos para su presentación. Después hacemos generalmente una ronda de comentarios y preguntas y ya ustedes deciden quién inicia. Y pues nada, gracias a todas quienes estamos aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a comenzar yo, así lo decidió Claudia, entonces voy a comenzar yo. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto conocerlas a todas. Pues la intención, como me dijo Claudia, lo acaban de mencionar, es presentar la experiencia del Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del Centro Universitario de los Valles. Yo como antecedentes para plantearles más o menos cómo funciona la universidad. La universidad tiene 16 centros universitarios y nosotros somos uno de los centros regionales que estamos básicamente localizados en la región de Ameca, del municipio de Ameca, pero la área de influencia que teníamos originalmente era de 19 municipios, pero realmente recibimos alumnos de 84 municipios de Jalisco y de 19 estados diferentes, ¿no? Entonces, estamos aquí y yo fui nombrada rectora de este centro universitario el mayo de este año, o sea, hace apenas muy poquitos meses, ¿no? Y bueno, para ya entrar al tema del comité y las razones y las razones un poco platicarles por qué se formó el comité y por qué era una de mis primeras iniciativas fue formar el comité. Es bueno, hay antecedentes, claro, personales y hay antecedentes institucionales, ¿no? Los personales es, bueno, yo soy sensible al tema de las violencias, en especial la violencia contra la mujer o las violencias de género, para ser más general. Cuando yo me estaba formando en la Facultad de Economía, luego, antes de terminar la carrera, me invitaron a trabajar
como asistente de investigación y entré en aquel tiempo a un instituto que se llamaba Instituto de Estudios Regionales y que ahora es un departamento, ¿no? Y bueno, ahí en ese instituto se comenzó a finales de los años 80, pero sobre todo muy a principios de los 90, pues unos investigadores, hombres y mujeres, empezaron a estudiar asuntos de violencia contra la mujer. Pues yo era muy joven, pero además vi el impacto que tuvo no solamente la investigación académica, sino en el mismo ambiente del instituto que se estudiaran esos temas, ¿no? Pues nos confrontó a todos, a hombres y a mujeres, porque no estábamos muy acostumbrados a ese tipo ¿cómo se llama?, de temas y también estudiados a profundidad como se estaba haciendo. Y al mismo tiempo, en la universidad empieza el interés fuerte, ya lo había antes, pero yo creo que ahí empieza un interés más o menos compartido entre varias áreas de estudiar los asuntos de género. Estos investigadores del instituto donde yo estaba inscrita, pues formaron después el programa de estudios de género en este instituto que pertenece al Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, pero casi paralelamente también se crea el Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que diría Lupita que es más cercano, más o menos, a lo que hacen, no en la otra, pero son dos centros que son muy importantes en la universidad ahorita y que tienen toda esa trayectoria, ¿no? Una trayectoria larguísima. Y bueno, también desde años antes, pero ahí con esto y otras áreas, por ejemplo, eh, también se empiezan a difundir la conformación de redes que los mismos investigadores hacen, empiezan a surgir los estudios académicos, las publicaciones, se hacen paneles, foros, pero todo era totalmente académico realmente, ¿no? La institución como organización no tomaba el tema, inclusive no se veía como un problema el asunto dentro de la institución, desde los funcionarios de la institución, en ese momento no se veía el tema como un tema pues que deberíamos de tomar institucionalmente. Y bueno, se crearon no solamente publicaciones en diferentes libros y eso, sino también se generaron revistas especializadas en el tema. Hay una que tenemos nosotros, la revista que se llama La Ventana, que está especializada en análisis de la problemática de género en México y en el mundo, y que bueno, está indexada por Scopus, o sea, es una de las revistas emblemáticas, digamos, sobre el tema. Y bueno, ahí va, los académicos insistieron mucho tiempo, todos estos académicos también tuvieron influencia en diferentes organismos públicos, en asociaciones civiles, en políticas públicas, en el diseño ¿cómo se llama?, de leyes también, a nivel sobre todo estatal y en algunos casos locales, en los reglamentos también de algunos hospitales y todo para el trato diferenciado o adecuado entre las diferencias de género y demás. Y pues seguíamos nosotros sin reaccionar, ¿verdad? Hasta que empiezan los problemas y empieza a ser realmente desde fuera, tanto nacional como internacional, el tema de la violencia de género en organizaciones y especialmente en las universidades, pues tiene una lupa y se empiezan a ver estos problemas. Y yo creo que en la Universidad de Guadalajara, Constitución, reaccionamos un poco tarde, ¿no? Reaccionamos un poco tarde porque aunque se hacían algunas cosas y se invitaban a estos, ya cuando decían, híjoles, tenemos este problema, invitaban a un académico de estos expertos para que los asesorara, pues no pasaba de ahí. Entonces yo puedo decir que el cambio real empieza muy tarde, ya después de la segunda mitad de los años, de la década del 2000, y donde se empieza a intentar hacer pues una propuesta institucional de cómo atender este tipo de violencia, ¿no? Entonces, para ser muy rápida, voy a decir los puntos que empiezan a cambiar. A mí me tocó, yo para entonces, para el 2015-16, era la coordinadora de investigación, posgrado y vinculación. Yo ahí también tuve experiencias con académicas cuando se hizo el Congreso de Mujeres ETNI, y pues las historias, como ustedes saben, siempre son tristes, difíciles, pero enseñan muchísimo. Y ahí se empieza a discutir en la universidad, pues fíjense qué básico, empezamos a discutir
que necesitábamos un código de ética, así de general. Y finalmente se aprueba un código de ética en el 2018. Y al mismo tiempo, con ese código de ética, en el mismo año se dictamina la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y en esos años, entre el 2015 y 2018, hubo muchas pláticas para los funcionarios sobre cuestiones de género, donde vinieron a darnos pláticas de varias partes del país, pero también del extranjero, asociaciones universitarias, o sea, que asesoran a universidades en Europa y en Estados Unidos, y nos daban recomendaciones de cómo trabajar institucionalmente el tema. Y yo recuerdo muy bien que una cosa que a mí se me grabó es que una cosa que no teníamos que hacer como institución es dejar en manos de los abogados el seguimiento de la violencia de género en la universidad, y fue lo primero que hicimos. Se lo dejamos a la Defensoría de los Derechos Humanos, que dependía, o sea, y es una parte que está cercanísima al abogado general. Fue lo primero que hicimos, y se generó un protocolo, pues muy poco afortunado lo es en esos términos, que no hizo un cambio importante. Pero bueno, quedó ahí, digamos, la ventana abierta y ya el interés institucional, y se siguió trabajando en el tema. Y muy rápido, en el 2021, se hace la creación de la Unidad de Igualdad con una visión totalmente diferente. Se separa de la Defensoría de los Derechos Universitarios los asuntos de violencia de género, y se crea una unidad a nivel de rectoría, o sea, depende de Rectoría General, que es esta unidad de igualdad, y la unidad empieza a funcionar informalmente antes de ser creada. Es creada formalmente en el 21, pero empieza aproximadamente como en finales del 2018, pero no, fuertemente en el 2019 con el nuevo rector general. Y ellos lo primero que se ponen a hacer es un diagnóstico de la situación a nivel de la universidad, y se saca un protocolo preliminar, digamos, que intentaba cambiar pues los problemas que había tenido el protocolo original que había sacado la Defensoría de los Derechos Universitarios, que era un protocolo muy revuelto ese primero, ¿no? Entonces se hace un diagnóstico participativo, y claro, se invitan a todos estos grupos de académicos, pero también participan funcionarios, directivos y otros profesores y profesoras interesadas en el tema. Y bueno, en el 21 se crea esta unidad ya formalmente, ya con un diagnóstico y con una propuesta de protocolo. Y también con una propuesta de política institucional sobre cuestiones de género. Y la política institucional tiene nueve puntos específicos, ¿no? Uno es la creación de la unidad de igualdad, la otra es el protocolo para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia de género. La otra es la generación permanente, continua de foros abiertos para el diálogo. La diseño, generación y aplicación de cursos y microcursos para el personal. O sea, los mismos microcursos los tomábamos funcionarios de alto nivel, académicos, administrativos, personal de servicios generales y demás. Diseño del termómetro de la violencia para la tipificación y para sancionar esa violencia. Modificaciones a la norma universitaria, esa, digamos, todavía tiene mucho que trabajársele, todavía no está claramente. Las demás sí tienen avances. La plataforma de denuncia y seguimiento de casos de acoso, las modificaciones a contratos colectivos, esa es otra, que lo que intenta hacer es pues sancionar, poder poner sanciones administrativas para trabajadores, todos los tipos de trabajadores. Esa también va muy lenta y no ha pasado mucho, o sea, la parte normativa, digamos, es la que va más atrasada. Y la implementación de material obligatorio de perspectiva de género, de género en las preparatorias de la universidad. Entonces, porque ya muchos centros universitarios tienen los centros universitarios donde se da la educación superior, y las prepas pues es la media superior, ¿no? Entonces, bueno, con esa política, el 29 de marzo de este año, entra en vigor este protocolo que ya mencioné, que es el protocolo para la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia de género de la universidad. Y sale el protocolo completo y una versión amigable, que le podemos llamar así, que es un folletito corto, pero que está muy bien hecho, diría yo. Y yo creo que este protocolo sí viene a
pues a saldar algunas cuentas del problema que tenía el protocolo anterior, que era imposible de seguir, que era imposible de entender. Tiene todavía pues muchas oportunidades de mejora, pero yo creo que un acierto fuerte de este protocolo es generar una figura, bueno, aparte de tipificar los tipos de violencia, de enseñarlos cuáles son y todo eso, genera unas figuras que le llaman de primer contacto. Y estas figuras tienen que estar en todos los centros universitarios. En Cuballes nosotros tenemos dos personas, dos profesoras que son de primer contacto y tenemos, yo creo que el gran acierto que son mujeres y son psicólogas, ¿no? Entonces, porque hay en otros centros universitarios que volvieron a tener abogados, entonces ahí genera cierto, son visiones diferentes de cómo se debe de enfrentar, digamos, los asuntos de violencia de género. Y como ven, todo esto está pasando, pues en estos meses, un mes más o menos antes de que a mí me nombren rectora. Y pues cuando me nombran rectora, yo era sensible por todo lo que ya dije a estos temas. Y una cosa que yo ya identificaba llegando a Valles, a Cuballes, como le llamamos nosotros a Cuballes, pues veo que pues los centros universitarios donde yo había estado, que era el de Económico Administrativa y había hecho toda mi carrera académica, pues no era la excepción. Cuballes también tenía toda esta variedad, no tenía académicos trabajando el tema, tenía profesoras y profesores interesados en los temas, inclusive había programas de radio. Después teníamos a la representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí, y ahora teníamos a las dos personas que fungían como primer contacto, y tenemos todas las reglas pues que esas sí son, como sabemos, burocráticas en nuestras instituciones. Entonces están las de primer contacto y de ahí cuando ya llegan a ellas los casos y va a haber una demanda, pues ya tenemos que entrar las autoridades en el entramado burocrático que se tiene siempre. Pero ¿cómo como rectora o como funcionarios de alto nivel del centro universitario vamos a estar teniendo el termómetro de lo que está pasando? Porque una cosa que yo encontré cuando llegué a Cuballes es que decían, Cuballes es muy tranquilo, no hay ese tipo de violencia. Y yo decía, no, pues no la hay porque no hay canales ni puertas donde puedan expresar todo. De seguro, en cuanto pongamos a esta acción, van a empezar a surgir los casos, porque también para animarse, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros, ¿no? Entonces, yo lo primero que pensé es hacer un comité técnico, pues que me apoyara y apoyara a la rectoría del centro universitario, pues para tener un diálogo constante, pero como un órgano consultivo de apoyo a la elaboración de las políticas institucionales para el centro universitario. Y lo que platicando con personas, con diferentes personas, entre ellas Claudia, pero también con el profesor Leopoldo, que es quien tiene ¿cómo se llama? Uno de los programas de radio y demás. Yo dije, pues pero están relativamente, en algunos casos más y en otros menos, pero relativamente fraccionados. O sea, van trabajando de manera separada y necesitamos saber lo que estamos haciendo todos en el tema. Y estaba la defensoría, también platiqué con la representante de la defensoría aquí, y pues ella se sentía totalmente ya aislada, como que le habían quitado lo que ella tenía que hacer de género y se había quedado nomás con cualquier cosa que sea de Defensoría de los Derechos Universitarios, si es que no entra ahí cuestiones de género, ¿no? Yo diría que sí entran. Entonces ella había quedado pues separada de todo esto. Entonces, junto al comité, con con Claudia, que pues ella era una estudiosa, una persona que tiene años trabajando el tema, que lo hace con sus alumnos, que es reconocida en el centro por eso. Invito también a las personas de la Defensoría, invito a las de primer contacto, invito a los profesores interesados y a los que tienen, inclusive algunos de los profesores nos dijeron, estoy interesado, pero no tienen exactamente, y son hombres aparte, no tienen exactamente un trabajo sobre género, pues están interesados, entonces también los invitamos y conformamos este comité, pues que tiene, que pues el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es, pues,
impulsar una cultura de respeto y de no violencias en el centro universitario y pues de ser un órgano consultivo para la rectoría del centro. Y bueno, hay un plan de trabajo muy amplio que a mí me gustaría más que se los comentara Claudia, pero que este plan de trabajo, yo una parte que sí solicité es que juntar las partes académicas, que juntar las partes formales y que comenzáramos en primer lugar con la entrega del protocolo a todos y para que todo el mundo lo conociera, no solamente funcionarios administrativos, también todos los alumnos, y quisiéramos un plan de trabajo que incluyera también asuntos lúdicos, ¿no? O sea, cosas artísticas, culturales, o sea, teatro, música, todo lo que pudiéramos para que fuera un asunto más natural, digamos, de una construcción de una cultura contra la violencia, y es más sobre todas las violencias, pero sí quisimos poner el énfasis en género, pues por lo que esto implica y por la cantidad de casos que están surgiendo en las universidades y que tenemos que atender. Y de la parte de la rectoría, lo que hicimos fue pues sentarnos a entender muy bien cómo nosotros tenemos que echar a andar la maquinaria burocrática para cuando lleguen los casos. Y bueno, los atendemos. Hasta ahorita tenemos pocos casos, tenemos 4 casos, pero esos casos los hemos tratado el mismo día que primer contacto nos dice, aquí está el caso. Nos reunimos el secretario administrativo y yo, que somos la autoridad inicial, y si esto va a mayores, tiene que pasar a nuestras comisiones de responsabilidades y otros. Hasta ahorita ninguno de los 4 ha pasado y creo que parte ha sido la atención rápida y bueno, y el nivel de gravedad de los casos que ahorita han salido. No significa que no existan los otros, más todavía no los tenemos, no tenemos conocimientos de ellos. Entonces, bueno, en términos generales, eso es, yo invité a Claudia por su liderazgo y todo a ser la coordinadora de este comité y a todos los demás, y pues me dio mucho gusto que todo el mundo aceptó estar en el comité, y es un comité abierto, es decir, tenemos un grupo de profesores y profesoras que estamos ahí, bueno, yo lo encabezo, para que sí tenga este peso y que tenga la seguridad que va a tener todo el apoyo institucional, pero no decido nada dentro del comité, solamente me entero de todo y apoyo todo lo que el comité decida. ¿No? O sea, no es un asunto que yo tenga voz de decisión, o sea, voto de decisión, ni mucho menos. O sea, no es la intención, sino que sí tenga el apoyo institucional que debe tener. Y ellos deciden cómo deben de trabajar, cómo toman decisiones, proponen la agenda. Yo les dije que yo nomás les iba a poner palomita a todo lo que dijeran, y hasta ahorita sí lo he hecho y espero seguirlo haciendo. Y es abierto en el sentido de que los temas que vengan se pueden sumar profesores y profesoras que quieran, y también que se hagan las redes hacia afuera que sean necesarias. Y bueno, ya se comenzó con nuestros primeros también conversatorios y todo, con los otros grupos de la universidad que están haciendo esto, como esos que ya les mencioné, que fueron pioneros en el asunto en la universidad, y lo estaremos haciendo hacia afuera de la universidad también, a nivel nacional y a nivel internacional. Yo aquí dejo para darle la palabra a Claudia y me quedo para cuando tengan preguntas. Adelante, Claudia. Gracias, rectora. Estoy intentando abrir este archivo para compartirles. Y bueno, a mí me gustaría iniciar diciendo lo que pasaba justamente antes de que llegara la rectora. El 8 de marzo, la doctora María Rosa, que es integrante de este comité, fue a mi oficina, en ese entonces la Secretaría de la División de Estudios de la Salud, y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo me quedé, pues lo que tú digas. Y empezamos a planear un ciclo de cine y empezamos a decir, ¿qué tal si hacemos un muro de expresión sobre lo que nos aqueja cuando pues se suscitan las cuestiones de violencia, etcétera? Se nos estaban ocurriendo algunas cosas. Nos hablan también de biblioteca y nos dicen, aquí queremos hacer alguna proyección sobre mujeres en la literatura para promover. Y empezamos a idear qué queríamos hacer y de repente nos dicen en ese momento las autoridades, sí, pero que les firme una división o un departamento. ¿Y qué creen que pasó?
pues no pudimos hacer nada. Y ahora digo, ¿qué impacto? Porque llega la rectora y la primera vez que se dirige a mí me dice, vamos a hacer un comité donde trabajemos completamente lo que es el tema de prevención, atención y erradicación de violencias. O sea, ¿se imaginan ustedes mi impacto después de que no hubo una autoridad que aprobara que hiciéramos siquiera unas proyecciones? Fue muy impactante porque nosotros no tenemos paridad, pero sí tenemos un avance en cuanto a género, pero no hubo quien nos firmara. Los argumentos eran que las actividades no correspondían a una sola unidad académica. Entonces, que no les tocaba firmar. Y bueno, se imaginan nosotros el impacto. Esto se transforma cuando la rectora entonces nos pone pues esta disposición y se convoca a estas personas que ya tenían trabajo en este tema y empezamos pues a crear. Voy a poner la presentación porque justamente quisiera... ¿Dónde estoy? Aquí está. A ver si se comparte. Espero que la estén viendo. Me dicen si es correcto. Creo que es toda mi pantalla. Se ve negro. Está cargando. Está cargando. ¿Cargando? Ah, listo. Sí, ya. Ahí está. Bueno, espero que la puedan ver. Sí, estamos viendo, nada más que tienes que abrirla, tienes que ponerla Como presentación. como presentación, sí. Listo. Bueno, acá este es el formato del protocolo que ya nos decía la doctora, que inicia en este mismo marzo, despuésito de que nosotros queríamos hacer algo. Y no, la doctora María Rosa ya era como, mira, ya hay un protocolo, mira lo que está pasando, mira, ahora somos un comité. Entonces empieza esta efervescencia. La doctora instaura pues que este comité pueda contribuir en esta inclusión, pluralidad, diversidad y bueno, como justo lo decía, un órgano consultivo. Estas son las personas, ahora a un mes, a 2 meses, se han acercado alrededor de 7, 8 personas a decir que quieren ser parte del comité. Ayer justamente se acercaron más de 8 estudiantes de trabajo social que cómo colaboraban. Entonces empieza a sumar las personas y a querer decir más actividades y más eventos. Y bueno, pues todo eso nos está requiriendo organizarnos. Y bueno, pues este protocolo tiene estos apartados. Me voy a pasar a... aquí tenemos, bueno, este es el comité, el día que se hace, que se instaura el comité como tal y la entrega de firmas de protocolo por parte de personal académico y administrativo. Y aquí tenemos la propuesta que se hace para trabajar. Básicamente son 2 grandes actividades mensuales. Y bueno, para esto hicimos una serie de reuniones de trabajo con cada una de las áreas. Posteriormente, se someten a una votación en una reunión general donde todas las personas integrantes del comité fueron convocadas. Y primero dijimos que eran demasiadas cosas. Y cuando dijimos, bueno, vamos a ir una por una y vamos eliminando, ¿qué sucedió? Se integraron 2 cosas más. Entonces yo les decía, bueno, yo feliz de que integremos cosas, nada más recuerden que pues es una gran responsabilidad, ¿cierto? Pero bueno, las personas dijeron, no, vamos a participar, acordamos y bueno, socializamos este plan breve de trabajo. Hay algunas otras actividades que no están aquí, que nos han invitado posteriormente o que ya estaban previamente funcionando, pero bueno, esto es como lo que habíamos acordado. Y la idea es empezar justo con ese conversatorio en el cual aquí la doctora Alicia, justo de la UAM, le tocó exponernos el diagnóstico en el que ustedes han trabajado. Y también se abren talleres de formación integral para estudiantes y participan algunos docentes donde estamos intentando justamente, como decíamos, a través del arte vincular literatura y género, tratémonos igual, que es prevención de todos los tipos de discriminación. Y bueno, conocerán ustedes este concepto de habilidades para la vida, que es de la ONU, donde trabaja cuestiones emocionales, de pensamiento y habilidades sociales.
Enseguida habíamos proyectado desde la Defensoría de Derechos Universitarios esto que es Vive la Feria. Parece que vamos a hacer un cambio en fechas. Hasta aquí es la idea, pues irnos acercando a los estudiantes con las temáticas que tienen que ver con derechos, prevención de violencia en el noviazgo, y los que hemos detectado como más sensibles también, como es el respeto y la tolerancia entre las diversas orientaciones sexuales e identidades. Eso ha sido también importante. Y bueno, nos han solicitado mucho pues dialogar más detenidamente qué es el protocolo de las violencias, y pues la gente, ustedes sabrán que inicialmente decimos tenemos muchas dudas, esos comentarios como de ya no puede uno decir nada. Entonces la idea es atender todas las dudas que la gente está teniendo, pues para que podamos interactuar de una manera más armónica. Vamos a dar inicio en septiembre también con el ciclo de cine. La idea es, bueno, diversificar los horarios para que la gente pueda participar, y estamos comenzando con el programa Germinario. Ya existe también un programa de radio que es el análisis de las canciones y cómo esas canciones nos hacen ser machistas. Entonces se escucha un poco de la canción y se discute cómo las canciones van promoviendo estereotipos y prejuicios. Para octubre está proyectado un concurso de murales donde se integren la diversidad sexual y la igualdad de género, así como iniciar con el diagnóstico de las violencias. Para noviembre básicamente es en torno al día 19 de noviembre, con revisar pues las masculinidades positivas y las relaciones sanas. El 25 de noviembre, que conocemos, sería pues unirnos a una marcha y participar con una obra de teatro que se denomina Guerreras, de una compañía de teatro de Guadalajara. Y para FIL tendríamos un segundo panel, foro de identidades y diversidad. En esta ocasión el énfasis iría en yo qué puedo hacer, las experiencias de acompañar a las personas que viven violencia. Hemos visto que las personas que pueden ser intermediarias o acompañantes, pues pueden hacer la diferencia entre que alguien denuncie o no, o siga un tratamiento o no, entre otros. Y bueno, también queremos hacer un diálogo interno institucional donde revisemos qué retos, qué logros tenemos. Perdón, me salté ahí en el punto también. Este es muy importante para nosotros porque queremos hacer un taller sobre avances y retos en este trabajo de integración de estos temas de género en las IES, en el cual, bueno, hemos empezado a dialogar doctora Lupita Eli y doctora Alicia, pues la posibilidad de que hagamos un trabajo conjunto en este esfuerzo. Les muestro ya para terminar nada más unas láminas que son, nomás que me deje. Aquí está nuestro conversatorio de la semana pasada y el programa de radio. Estamos empezando a hacer pruebas respecto a esto. Pues hasta aquí dejaría yo también ya la presentación. No sé si hay alguna duda más. Bueno, voy a presentar también, discúlpenme. Nada más es un punto que sería el semillero. Solamente decir, bueno, que obedece a investigación previa. Esto que sería mostrarle lo que son los talleres. Y ahora sí cierro con esta que es la imagen del foro que tuvimos, el primer foro, donde lo que revisamos fue las identidades y diversidad sexual. Y bueno, fue este evento en el marco de la FIL. Tuvimos estas personas invitadas de diferentes colectivas y de diferentes instituciones, como es el ITES, Universidad Jesuita, como lo es también instituciones particulares también y asociaciones. El doctor Martín Mora de la Universidad de Barcelona también nos acompañó. Y bueno, pues aquí de diversas áreas y diversas identidades y orientaciones. Pues no me resta más que agradecerles y atender si tienen algún comentario al respecto. Gracias. Muchísimas gracias
a ambas. Damos siempre unos minutos para preguntas, comentarios. Yo ya tengo algunas, pero doy la palabra al público a ver si se anima alguien. Si no se animan, ya saben que yo me agandallo porque así soy, ¿eh? No, bueno, en lo que se animan, a mí me gusta mucho como este ímpetu en el que siempre empezamos, ¿no? La verdad, siempre. Pero también después que ya vienen los casos, que ya nos están ahogando y que, pues nada, es que siempre dice una colega amiga que es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes nos dijeran si han pensado eso y si han pensado cómo tienen proyectado el tema de la atención. Esa es una, o sea, pueden contestar lo que sea, ¿no? Y que esa es una de las preguntas que en lo que hemos estado conversando con las distintas universidades, creo que es como la caja negra también, ¿no? Cómo hacer un modelo de atención para nuestras universidades y el seguimiento de casos, hasta dónde, también hasta dónde vamos a acompañar, con qué fuerzas, que además siempre el problema, y también lo decían en la reunión que hicieron de compartir experiencias en el café mundial, es de... a veces no nos alcanza la vida las académicas, o nos descargan o ya no tenemos SNI ni PROMER ni todo lo demás, ¿no? Porque eso está complicado. Y esto se relaciona con otro comentario que les quiero hacer. Si han pensado hacer una red de toda la Universidad de Guadalajara, porque me impresiona cuántos centros tienen y cuánta, bueno, yo sé que es de las más grandes del país también, y sería bueno que la pensaran. Y lo último es este programa Germinario, que sí es el mismo Semillas, que además tiene un nombre bien bonito y me gustaría si nos puedan ampliar de qué se trata. Bueno, yo esas tres preguntas tendría. No sé si ya levantan la mano de una vez y empiezan a contestar estas, mientras que las demás levantan la mano, si quieren levantarla. Bueno, si quieren comienzo yo bueno, la parte que sí, no solamente hemos pensado qué va a pasar con la parte de atención, sino que nos preocupa realmente, porque sí tenemos un esquema de atención donde realmente lo nuevo, porque el esquema no estaba funcionando, pero lo nuevo, pues son los primeros contactos. Y la unidad de igualdad de la cual yo hablé, pues es una unidad que está, como dije, colocada en la Rectoría General. Entonces, esa unidad da los lineamientos a toda la red y se trabaja con ella como red, ¿no? O sea, nosotros podemos apoyarnos, inclusive cuando hemos tenido dudas con algún caso. Cuando dije que teníamos cuatro casos, son 4 casos que llegan a que tengan que ser atendidos dentro de la estructura, digamos, que tenemos que tener para darle seguimiento a los casos. Pero claro que ha habido acercamientos a las de primer contacto, muchísimos. Entonces ya han podido darles seguimiento sin necesidad de que pasen al otro nivel por diferentes razones. O sea, el protocolo nos dice que el primer contacto ayuda a las personas, y las personas deciden al final si quieren hacer la denuncia o no, o lo que quieran hacer, o el tipo de acompañamiento que necesitan. Nosotros en Cuballes tenemos la ventaja de que tenemos aparte la carrera o la licenciatura en psicología y que tenemos muchos profesores, bueno, tenemos también una parte que le llamamos salud integral, donde son realmente pues unos consultorios donde se puede dar la consulta necesaria, tanto psicológica como de otro tipo, ¿no? Entonces, digamos, las de primer contacto están relacionadas con todo eso, entonces depende de lo que tienen, se va a donde se tenga que ir. Si se tiene que ir a una atención
ya institucional del caso, pues nos la trae a la rectoría y nosotros tenemos que darle todo el seguimiento y acompañarla. El protocolo que tenemos es acompañarlas a todo, ¿eh? O sea, para nosotros la violencia no tiene que ser una violencia que ya te haya generado en el centro. Ellos pueden traer problemas de violencia, ellas y ellos, desde sus hogares, y tenemos que darles soporte y acompañamiento. Puede ser dentro del centro universitario, puede ser fuera del centro universitario. O sea, tenemos ya una tipificación muy amplia y nos abrimos, o sea, no, porque lo que sucedía antes con el otro protocolo es que alguien llegaba, la oían y le decían, no, eso no nos toca a nosotros porque no fue en el centro, o no, eso no nos, entonces, eso quedó rebasado totalmente. Y sí tenemos el esquema, como eso, o sea, están las de primer contacto, ellas dirigen, depende de la decisión de la persona que esté acercándose con ellas, si deciden hacer una bueno, tipifican el tipo de violencia, platican con ellas, le dicen y si ellos quieren poner la demanda, pues ya sube a los órganos que tenemos que darle seguimiento, que somos ya los órganos administrativos. Tenemos una comisión de la primera somos el secretario administrativo y la rectora, quienes podemos hacer un señalamiento a la persona a la cual se le pone la demanda, si es que el caso es con cierto nivel que se puede, pues, corregir. Y si no, pues tiene que pasar a las comisiones que atienden ya esto en nuestro consejo de centro universitario. Y si es necesario, puede llegar hasta el hasta el consejo general, ¿no? De la universidad. Y hasta ese nivel puede llegar, depende de la gravedad del caso. Entonces, sí tenemos un procedimiento establecido. Sí nos preocupa que nos puede rebasar. Pues toda la universidad tiene cerca de un poco más de 300,000 alumnos, ¿no? Nosotros tenemos aquí 4,500, nomás en el centro universitario. Entonces, pues claro y claro que nos puede rebasar, pero creo que tenemos la intención de si empezamos a ver eso, pues tenemos que ya estamos formando a mucha gente. Hay gente que está tomando los cursos y podemos ampliar el número de personas de primer contacto, sí pesa y así sinceramente sí pesa la posición de los rectores de los centros, o sea, que tanta fuerza le quieras dar a la atención. Sí, pues todavía estamos en esa parte subjetiva que todavía pesa. Y pues sí vamos a todo, ¿no? Y te digo, lo tenemos contemplado y no solamente contemplado, nos tiene preocupados que nos vaya a rebasar. Pero bueno, mientras no suceda, nos vamos a seguir preparando y ampliando la formación e intentando hacer un cambio en las conductas y en las visiones, ¿no? Tanto de profesores, alumnos como de trabajadores. Yo ahí le dejo, pero Claudia podrá decir más cosas. Gracias, rectora. Sí, nosotros hemos revisado que la mayoría de estas actividades van más bien en la sensibilización para empezar a ingresar. Los talleres sí ya empiezan a lo mejor a hacer un análisis más profundo. Con esos talleres ya llevamos 2 años trabajando. Han participado más de 100 mujeres estudiantes de Cuballes en los talleres y más de 30 hombres entre profesores y profesoras y alumnos. Entonces creemos que esto puede hacer, los temas que se ven en los talleres es qué es el género, qué es ser mujer, qué es ser hombre, cómo vivo los tipos de violencia, a dónde acudir en caso. Entonces, si ustedes ven, los temas van siendo como muy básicos porque en su momento justamente quien era directora de división, la doctora Lucilena, me decía, hay que tener cuidado en qué estamos destapando. Entonces sí teníamos una orientación hacia instancias y bueno, también la idea es esto, o sea, empezar a cuestionarnos lo que estamos viviendo en un entorno general de violencia y específicamente en cuanto a género. Y bueno, también la idea es empezar justo a detectar estas redes de colaboración, tanto en la universidad como externas, como en el caso con ustedes. Y bueno, aquí está también la doctora Norma Gutiérrez, me parece que es nuestra compañera en CUSEA, ¿es correcto? Y la idea es eso. Tenemos ya agendada una reunión próximamente que no es completamente dentro del marco de todo el comité, pero sí es esto, empezar a tejer
pues redes de sustento, porque sabemos, bueno, también las frustraciones que causa, pues empezar a encontrarnos, porque por ejemplo, la semana 1 de cuando se presentó el comité, yo empecé a hacer un registro de las frases que me decía la gente dentro de la universidad respecto al comité. Y alcancé a registrar un aproximado de 9 frases, de las cuales 9 eran, pero también las mujeres violentan y hay que cuidar a los hombres que son violentados. Solamente 2 frases eran, necesitas que yo te colabore en algo, con todo gusto lo voy a hacer. Entonces, esas son frustraciones, yo las viví calladamente porque dije, esto es picar piedra y entonces es lo que ha sido durante los 2 años y es lo que sigue siendo. Y bueno, sabemos también que somos un equipo grande, que estamos proponiendo bastantes cosas que hacer, que se necesita definitivamente de la voluntad de todas las partes para que esto tenga éxito. Asumimos que va a haber tareas en las que nos vamos a quedar quizá al inicio, asumimos que va a haber tareas en las que vamos a tener mucho éxito y tareas que nos van a frustrar. Entonces también de esto tenemos que hablar y también de esto pues merece la pena que podamos cooperarnos o contribuirnos en la idea de que pues salgamos adelante. Y enseguida el tema del germinario, bueno, pues en el verano del 2019, que fue el último verano que pudimos tener en verano de investigación del FIN, recibimos a 4 estudiantes de diversas universidades colombianas y en Colombia, en las universidades, se están realizando semilleros con estudiantes, semilleros de formación. Y ellas me decían, yo descubrí que eran talentosísimas, a mí me parecían de un nivel de maestría las jóvenes. Y les pregunté, ¿ustedes dónde empezaron a aprender tanto estos temas? Y dijeron, es que tenemos semilleros. Descubrí que es una política colombiana para la formación de jóvenes y dije, necesitamos un semillero en Cuballes. Entonces de ahí nació nuestro semillero de Cuballes desde el 19. Hemos recibido ya más estudiantes de verano de investigación. Al principio ninguno de los practicantes de psicología social quería colaborar, pero ahora ya la plaza de psicología social en el semillero es competida, ya hay 4 que quieren estar ahí y gana el de promedio más alto. Eso también va dando una motivación respecto a que entre ellos van diciendo cómo van aprendiendo, cómo van creciendo, lo cual es muy satisfactorio también. Y bueno, pues esto ya es personal, que soy una botánica y veterinaria frustrada o en potencia, no sé cómo decirlo. Entonces dije, ¿cómo vamos si estamos sembrando semillas en estudiantes y ahora sigue un programa de radio, ¿cómo vamos a expandir eso? Pues creo que me gustó que siguiera un germinario. Y ya me dijeron, y después vas a tener un cosechario, no me acuerdo qué palabra me dijeron. Y dije, no lo sé, ojalá. O sea, por ahí va, ¿no? Como esta idea de seguir con esto, ojalá algún momento tenga frutos, ojalá ya no nos necesitemos, también sería valiosísimo porque sería pues el triunfo de una igualdad, ¿sí? De momento, pues ahí está, como germinario. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Claudia, y le doy la palabra a Elia. Elia es de la Universidad Michoacana y nunca nos identificamos. A lo mejor sería bueno que cuando preguntemos nos identifiquemos. Yo a Elia porque la identifico, ¿verdad? Pero Elia. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que no hay ningún nombre, ¿verdad? Bueno, nada más que, Lupita, nada más que no soy de la Michoacana, soy del Colegio de Posgraduados. Ay, fíjate. Sí, no tengas, soy egresada de la UAM, Xochimilco, precisamente. Afortunadamente me digo que soy guamera, ¿no? De corazón. Hice una licenciatura ahí y una maestría también en la UAM. No sé cómo llegué aquí, creo que fue a partir de que participé con ustedes en un congreso allá en Coajimalpa, en la UAM de Lerma se llama, ¿no? Entonces, me agregué aquí con ustedes. Sin embargo, ahorita, escuchando a las compañeras, que de verdad quiero felicitar todo el trabajo que han hecho y los esfuerzos, y me sorprende todo
todas sus propuestas, ¿no? Porque justamente ayer estaba platicando con la doctora Pilar Alberti, que no sé si la ubican, que también es compañera y es representante de la unidad de género, y ella está atendiendo también junto con el Comité de Ética los asuntos de las violencias, y fue la primera que hizo un protocolo. Nosotros pertenecemos también a la red de instituciones de educación superior, Caminos para la Igualdad. Ajá. Y ayer justamente platicábamos de que hoy tenía una reunión, que por cierto al rato con él, para que la unidad de género, ella tiene un nombramiento como representante, pero no formamos parte de la estructura orgánica del colegio, que justamente ayer se iba a hacer eso. Y ella está muy frustrada, demasiado frustrada, justamente con los resultados que ha habido en relación a las denuncias que se han hecho en relación a la violencia, ¿no? Y es demasiado frustrante, de verdad. Es un colegio patriarcal, sumamente. Si ustedes han oído escuchar del colegio de posgraduados, nació dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo. La mayoría pues son hombres conformados ahí, son misóginos, patriarcales, machistas, y bueno, no puedo generalizar, pero la mayoría, ¿no? Entonces tenemos este gran problema. Y también estaba ahorita reflexionando, pues la que tiene que estar participando aquí para apoyarla también. De hecho, ayer les decía, estamos tratando de hacer un programa y que se nos reconozca como tal en la estructura orgánica del colegio. Pues la voy a invitar a que se una aquí, ¿no? Porque creo que ustedes tienen un trabajo impresionante que nos ayudaría muchísimo, nos apoyaría con con muchos temas y propuestas. Bueno, entonces, bueno, ya les di como algo general y ahorita les quiero preguntar varias cosas. Bueno, la primera es, si tienen algún caso en concreto que nos puedan explicar como la experiencia y cómo se ha resuelto, ¿no? Por un lado, cómo llegaron, cómo se resolvió, etcétera. La segunda, que independientemente de los talleres de capacitación que se han hecho, o sea, ustedes aceptan a la gente que se agrega al comité, independientemente de estudiantes, perdón, del personal docente. Si tienen ellos un programa de capacitación, de formación al respecto, porque no solamente son las buenas intenciones, ¿no? Sino también que se formen y que sepan de este tipo de temas, ¿no? Esa es una pregunta. Otra pregunta que va dirigida a la rectora, es como si usted, la universidad, que supongo que sí, con tantos centros de investigación que tienen, centros de estudio, pues, ajá, si tienen etiquetado presupuesto para estas unidades y este comité, ¿sí? Y también, si han tenido casos y cómo se han resuelto de casos de violencia psicológica, y no sé, a ver, no quiero identificar otro tipo, si es psicológica, principalmente por parte de personal académico femenino. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se resuelve? Porque también, pues hay compañeras que tienen todo esta brebaje cultural machista, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha resuelto y cómo lo manejan? Bueno, y quizá después tenga otras preguntas, estoy como Lupita, pero por lo pronto son esas. Muchas gracias, compañeras, y es un gusto conocerlas a todas. Y les admiro por el trabajo impresionante que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Celia, y disculpa por No tengas pena. No tengas pena. Está por aquí pidiendo la palabra, vi la manita de Norma Gutiérrez. Norma Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Norma Gutiérrez Hernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo problemas con el internet, por eso no prendo la cámara, porque ya me estoy acabando los datos. Quiero felicitar a las compañeras, un aplauso enorme por todo lo que nos han compartido, y yo quiero preguntar si tienen algo escrito de este proyecto, de todas estas acciones que han llevado a cabo. A mí me gustaría leerlo otra vez, me gustaría compartirles esto a mis estudiantes,
estudiantes y sobre todo copiarles en el centro de trabajo donde me encuentro. Y me parece también importante que podamos ir recuperando la memoria escrita de todas estas acciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta muy concreta. En caso de que hubieran redactado ya algo sobre esto, que nos lo pudieran compartir aquí en el chat, y si no, pues las quiero invitar a que pudieran hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Creo que no veo ninguna otra mano levantada y les daría la palabra para contestar. Bueno, yo contesto lo que pueda y lo más difícil se lo dejo a Claudia. Creo que va a comenzar. Pero voy a comenzar con la parte del presupuesto. La universidad en general, o sea, lo que es la Rectoría General, claro que tiene una parte de presupuesto para la unidad de igualdad, por eso está funcionando, por eso pudo hacer todo lo que está haciendo, pero aparte tiene el peso, ¿no? De que esté en rectoría general y fue quien generó de manera participativa el protocolo. Pero cada centro universitario tiene que decidir qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Entonces, no es que tengamos una partida que diga para eso. Entonces, yo como rectora sí decidí formar el comité y estamos, claro, juntando esfuerzos que ya están y los estamos poniendo a trabajar juntos, pero sí está viendo, bueno, yo llegué en mayo cuando ya el presupuesto ya estaba definido, pero aún así ya este comité, a través de Claudia, ya me han pedido recursos para algunas cosas, como para la obra de teatro, y claro que estamos poniendo recursos propios, pues llamamos recursos propios a los que nosotros mismos generamos, no, que no vienen en el presupuesto estatal o federal que tenemos definido. Entonces, yo ahí sí, pues siendo muy clara, tengo que decir que sí, pues depende del interés en este caso, del rector de centro, ¿no? Sí hay apoyo de Rectoría General, pero para cosas como los cursos que ellos mismos diseñan y hacen, para cuestiones de dudas que tienes y te dan seguimiento, o sea, te apoyan cuando tienes dudas en inclusive cómo hacer un señalamiento, demás, toda esa parte que está en la estructura general, pero ese es el tipo de apoyo que tienen, lo demás lo tienes que resolver tú en los centros, ¿no? Entonces, pues yo sí estamos dispuestos aquí no solamente yo, sino el secretario administrativo y la secretaria académica que me acompañan en el equipo, pues a poner recursos para esto. Todos nuestros recursos siempre son limitados, ¿verdad? Pero sí estamos intentando poner esos recursos que sean necesarios para poder funcionar. Si no, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Dicen que políticas públicas sin recursos, pues es pura demagogia, ¿no? Entonces, pues, Claro. entonces así lo vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el presupuesto del próximo año cuando empiece la discusión, si podemos poner ¿cómo se llama? Una partida definitiva desde el inicio, o si lo vamos a seguir haciendo con nuestros recursos propios, que va a ser lo más seguro, porque es muy difícil cambiar las partidas que vienen condicionadas en los recursos federales y estatales, ¿no? Pero que lo vamos a hacer va a estar ahí. Ahora, de los casos, pues yo tengo aquí desde mayo, entonces tengo muy poquito tiempo y tengo pocos casos que yo conozca realmente así como están. Y han sido casos, pues, relativamente, pues, no sé si la palabra sea así, no quiero ver como simplificando un asunto, quitándole valor, pero pues han sido casos no tan graves, pues, como podría haber otros casos, y que no han pasado de un señalamiento formal, ¿no? Es decir, llega un grupo, unas chavas de alumnas con las dos profesoras de primer contacto y pues plantean un asunto con un compañero, que es un compañero que pues ellas ya sentían que había una agresión en la forma en que las buscaba, las perseguía, las quería ver, las salían del salón y iba a sus casas y y la parte ya que más fuerte fue que pues él les mandaba mensajes constantes en WhatsApp, pues intentándolas forzar a que lo vieran y ese tipo de cosas. Y se fueron sumando, primero eran dos, después fueron tres, después cuatro. Todo pasó en muy pocos días, o sea, en 2, 3 días que las personas de primer contacto, pues hicieron toda
toda esta, digamos, recopilación de información con las alumnas. Y entonces a ellas se les recomendó pues que pusieran pues una demanda formal, ¿no? Para poder nosotros atenderlo, o se les preguntó qué era lo que querían. Entonces sí, ellas sí dijeron que lo querían, porque aparte este alumno era un alumno pues muy querido, digámoslo así, y aparte nosotros tenemos unos talleres que en algunos casos son voluntarios, otros no, y él era cinta negra de taekwondo y era el tallerista era un tallerista voluntario, era el que dirigía el taller, bueno, daba más bien los cursos de taekwondo en estos talleres, entonces era una persona conocida, muy conocida en toda la comunidad de los estudiantes y todo, y bueno, pues llega con nosotros, llega las personas de primer contacto, nos platican el caso, vemos de acuerdo a nuestro protocolo lo que implicaba ahí era hacer un señalamiento, juntar o sea, reunirnos con el alumno para plantearle la situación, pedirle, entregarle por escrito la posición institucional y pedirle, se le pidió en ese caso que tenía que ir a cursos y a terapia, ¿no? O sea, y pues es sorprendente cuando uno se tiene que enfrentar a eso y leerle un escrito muy formal, pero que después el muchacho quiere preguntar y él dice, bueno, fue lo que hice? A las alumnas, claro que se le pregunta si ellas no tienen problema de que él sepa quién la está denunciando y todo. En este caso, se guardó secrecía sobre todo por la evidencia de los WhatsApp. Entonces él sabía perfectamente a quién se las había, más bien los WhatsApp ya muy tremendos la mandó a una sola persona, las demás era más bien de seguimiento. Entonces ahí no se guardó la secrecía porque la muchacha no se sentía totalmente a gusto, ¿no? Y tranquila, entonces ahí se guarda, se siguen todos, digamos, el protocolo dice, si ellos no quieren, pues nomás le decimos, no te podemos decir porque las personas, son varias, no quieren su identidad, pero te podemos decir por qué. Y se le explicó, la psicóloga le explicó cómo él rompía los espacios personales, cómo era insistente, no se le mencionó nunca el WhatsApp, pero él inmediatamente supo a qué nos estamos refiriendo, sin nombre, sin nada específico. Y se disculpó. Dijo, yo no sabía que eso estaba generando una molestia. Claro que sí voy a tomar la terapia. Lo mandamos a unas que había en el municipio. Les dijimos dónde. Les recomendamos 2 o 3 lugares. Y, y bueno, ya a las alumnos se les indica que si persiste el comportamiento, pues tienen que avisar inmediatamente para ver si está dando resultados, porque no pasó más allá y el chavo aparte se disculpa y dice, yo no pensé que esto estaba, yo pensé que era una forma de ser amigos, ¿no? O sea, pues eran tan amigos que él las abrazaba cuando quería y ellas no querían, pero ellas tampoco nunca les dijeron claramente no. Entonces ahí está la parte cultural que ellas tampoco dicen no, ¿no? Entonces, pero las de primer contacto trabajaron eso con las alumnas y trabajan la otra parte con el alumno. Hasta ahorita no ha habido un comportamiento recurrente en el asunto. Estamos pendientes de lo que pueda pasar. Y digo, hay otros casos, ¿no? Inclusive de los que tú dices de ¿cómo se llama? De profesoras, o más bien de mujeres hacia hombres, digamos, pero no es muy contundente. O sea, no es, creemos que ahí hay, o sea, las psicólogas y las que han hecho el trabajo no es muy claro, que realmente más bien parece que hay un asunto más profundo del hombre que está señalando el asunto, por eso no lo voy a platicar, porque ahí no es muy claro, pero bueno, ya nos llegó y lo atendimos, pero aquí sí tuvimos que atender las dos partes, porque las dos partes se pusieron denuncia, ¿no? O sea, cuando ya la mujer supe que le puso, entonces ella dijo, no, lo que está pasando es esto, y tuvimos que hablar con las dos partes, son pares, o sea, son trabajadores de la universidad, bueno, parece entre comillas porque uno es administrativo y el otro es docente, entonces aquí tiene más peso el académico que la administrativa, ¿no? Entonces, en términos sociales, pues no con nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando de saber también qué sucede, pero hasta ahorita lo hemos hecho así, con la atención a este nivel, no ha pasado a mayores y pues vamos a ver, ¿no? Estamos en esa parte que es un aprendizaje total, ¿no? Entonces, bueno, de la parte de las partes escritas, todo se lo voy a dejar a Claudia, porque sí tenemos la intención y ellos ya tienen cosas, sin duda. Gracias, muchas la gracias. parte de qué, perdón, se cortó un poquito.
La parte de la memoria escrita y de tener esto por listo, escrito, ya. tenemos... Sí, claro. Antes quisiera hacer dos aportes. El primero es que, como dicen, pueblo chico, infierno grande, y bueno, pues yo vivo en la cabecera del Cuballes, en Ameca, y casi como si dijeras por azares del destino, me he ido encontrando que se me hace, aún sin saber que estaba yo a cargo del comité o todavía ni estaba en el comité, se me acercan las personas, algunas de estas personas que ha mencionado la rectora otras que no mencionó, que han sido, bueno, denunciadas como violentadores. Y efectivamente me parece que estamos en eso, o sea, no nos damos cuenta cuando o estamos siendo víctimas o estamos siendo personas violentadoras. O sea, eso me ha impactado a mí porque ha sido una novedad para mí. O sea, quizás ya lo leía, pero ahora con el comité y el trabajo, me he estado dando cuenta de eso. O sea, la ignorancia y la falta de sensibilidad de asumir que violentamos. Entonces, mucho visto en eso y bueno, en el comité mismo, justamente esto, me encantó esto que decían sobre la capacitación, porque, bueno, de iniciar de no tener nada, llamamos a quienes trabajaban violencia, a quienes querían colaborar, que era un principio, y ahora nos estamos encontrando con muchas de estas cuestiones. Nos han cuestionado, y tú que eres tan tajante, ¿qué haces ahí? O esta persona que tiene estos antecedentes, o ella que no estudió eso también está siendo... pues un reto, o sea, lo tenemos aquí y lo estamos trabajando. Y por otro lado, en el tema de los recursos, yo quiero decir que pues la misma creación de mi cargo obedece a una asignación presupuestal que usted hace, doctora. Y decir que ahora le está costando, porque ustedes no sé si supieron, pero la semana antepasada vino el gobernador del estado a nuestro centro universitario a la puerta. Sí. Para querer hacer un video, y fue justamente la doctora María Luisa y el secretario administrativo quienes lo enfrentan. Y esta es una situación de cuestiones de presupuesto y de cuestiones de género, y donde, o sea, coincide con esto, con la rabia del personal, de los docentes, de toda la gente, y con sentir la necesidad de lo que estamos haciendo. Entonces, no quería dejar de decirlo porque, bueno, ella puso ahí todo, y nosotros estamos aquí con eso también, con esta incertidumbre y con esta rabia. Entonces, también es un tema importante. En lo que respecta a publicaciones, sí nos falta gente. Ahora hay una convocatoria de proyectos que tiene asignación presupuestal y esa es la prioridad. Una persona, 2 o 3, no sé, las que se puedan, que nos ayuden justo para la sistematización y análisis de estas experiencias. Hemos mandado un par de propuestas, están en revisión sobre el semillero en sí, pero ahora que ya somos comité, ahora que ya empieza el germinario, va a empezar a haber una fuente de información. Tenemos ya cosas escritas, pero nada se ha aprobado como tal. Y bueno, uno de los talleres, el taller de literatura y género, pretende también crear narraciones de las experiencias que los o les integrantes del taller vivan y que plasmen esas experiencias. Todavía no tenemos esa asignación presupuestal, pero seguramente saldrá aquí, allá o acullá. Estamos en eso. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 manitas levantadas. Es la de Paola y la de Jessica, no veo a otra. Y si quieren, con estas 2 intervenciones podemos ir cerrando. Siempre nos pasa lo mismo, decimos que 1 hora, pero nos quedamos aquí un rato, que además es lo rico de la discusión. Si quieres, primero Paola, creo que la levanto, y Jessica, terminamos contigo. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas. Paola Arenas de la Universidad de Guanajuato. Me llamó ahorita la atención lo que comenta la rectora en torno al manejo que se hizo con este chico, porque, bueno, eso contrastado con la idea de si qué tanto puede intervenir o está presente la parte jurídica o los abogados articulados con todas estas condiciones reales que, si bien las leyes no nos alcanzan
para todas las distintas manifestaciones de violencias, pues son un marco bajo el cual nos regimos independientemente de las autonomías universitarias. Entonces, acá en la Universidad de Guanajuato, lo que no se ha alcanzado a entender es la condición de la debida diligencia, que va acompañada con la presunción de inocencia, pero en relación a la debida diligencia se ha creado, parece que un conflicto, tanto si se quiere manejar como si no se quiere manejar. Y ese conflicto afecta tanto a la persona denunciada y principalmente a quien es la persona denunciante. Y se ha visto incluso a nivel nacional en relación a este aparato que se tiene, que se llama impunidad, que no es un resultado, sino, bueno, por ejemplo, que yo comparto esa visión de Rita Segato. Ella lo plantea como un dispositivo que se usa a ultranza, de manera cruenta, precisamente para mantener estas condiciones de violencias. No es como que un resultado de cosas mal hechas, ¿no? Sino justo es más bien usar su potencial para mantener el status quo. Entonces, la debida diligencia se desprotege también a la persona denunciante, porque puede debilitarse su caso si no hay el manejo, la posibilidad de que la persona denunciada conozca la carpeta de la denuncia, el contenido de la misma, quién la firma y con base en qué evidencias. Y la otra cuestión de esta debida diligencia tiene que ver con quiénes analizan el caso. Acá en la Universidad de Guanajuato se ha insistido desafortunadamente en que sea el Consejo General Universitario, a raíz precisamente de un caso donde estoy involucrada, personal docente y estudiantes que denunciaron desde 2018 una situación, distintas situaciones más bien, y la única salida fue como ir en grupo a hacer estas denuncias, pero gran parte de cómo se fue destruyendo el proceso fue justo con una indebida diligencia. Entonces, el no darle a la persona que está siendo señalada los elementos con los cuales pueda dialogar su comportamiento y poner también formas de que se pueda defender o no. A lo mejor en este caso, pues el chico, pues sinceramente hizo algo que no es muy común, ¿no? Que es este reconocimiento, pero las universidades, dado que prima mucho las relaciones de poder, pues sí se usan precisamente estas relaciones para poder desestimar los casos a partir de esta imposibilidad de defensa. Entonces, bueno, más bien es como no sé si es parte de la experiencia que ustedes han intercambiado con otros espacios en donde se resuelve así, y realmente parece que fue a buen cauce, pero me queda como la curiosidad de analizar entonces en qué sentido juega dentro de las universidades estas condicionantes, como este asunto de esa famosa debida diligencia, según yo, porque es algo que recientemente incluso tuve que solventar y enfrentar, junto con el sindicato, incluso que también no ha dado el apoyo total y no entiende tampoco ese proceso. El dejar a la persona sin saber de qué se le denuncia a quién y con base en qué evidencias es también una condición de indefensión, que, repito, debilita el caso y sobre todo afecta a quien es denunciante. Y yo pienso que en materia de derechos humanos, además, pues sí tenemos que procurar una protección también a quien es denunciado o denunciada, en tanto que para no sospechar, pues mejor hacemos bien la investigación para justo deslindar responsabilidades. Y ahí es donde entra la otra parte que ya comentaba: ¿quiénes analizan estos casos? En el caso acá de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, la comisión está organizada por estudiantes y algún personal de arquitectura o de arte, y no tienen como muchas nociones, mucho menos de toda la tipificación de posibles violencias. Recientemente se gana un caso por parte del Tribunal de Justicia Administrativa a favor de la víctima,
y esta comisión vuelve a cometer los mismos errores que hace 4 años, por lo cual el tribunal había sentenciado otra cosa, justo por el asunto de la debida diligencia. Entonces, no sé cuál es la opinión que puedan dar al respecto, en términos incluso de análisis, ¿no? Dado que esto también se vuelve materia de nuestras investigaciones, pues es así, ¿qué fenómenos están sucediendo en torno a eso? Y qué va dándole cauce, y no tanto como para pegarse a fuerza a la ley, pero qué tanto sí estamos obligados, sobre todo como servidores y servidoras públicas, dado que somos parte también del Sistema Nacional Anticorrupción y el marco constitucional que tiene los derechos humanos, ¿no? Es todo. No sé si fui clara, pero sí me quedo como preocupada. Gracias. Muchas gracias, Paula. Tu preocupación es clara, ¿eh? Y compartida por muchas seguramente. Jessica. Hola, pues bueno, voy muy en el mismo sentido, pero primero no quiero dejar la oportunidad de decirles que son unas luchadoras y que siempre escucharles. La vez pasada tuvimos a esta profesora, perdón, no soy mala con los nombres de Guatemala, y también contaba toda su experiencia de insertar el tema en la universidad, y las escucho ahora a ustedes y no cabe duda que si esto se logra, y yo estoy en UAM Xochimilco y también el antecedente es Cuerpos que Importan, que bueno, una de las fundadoras es Lupita Huacuz, por supuesto, y se logra gracias a esto, ¿no? A su fuerza, a su no rendirse, a la lucha, así que las admiro y nada, me da como apapacho el corazón cuando las escucho así. Justo quería preguntarles un poco cómo había cambiado esto del protocolo, sin que entremos a detalles, solamente quería saber si su protocolo tiene contempladas medidas alternativas y estas medidas punitivas que son pues sanciones, ¿no? ¿Quién las decide? También ¿quién decide los casos? Y un poco pensando en este caso que expusieron, también pienso que Xochimilco tuvo un caso muy parecido hace menos de un mes, donde 9 alumnas acusan a un compañero de este tipo de actos. Y acá lo que preponderó fue definitivamente el daño, ¿no? El impacto psicológico, y se le expulsó al alumno, ¿no? No hubo una medida de reparación, puesto que había un impacto psicológico en las alumnas. Y qué importante cómo concebimos en los protocolos y en la normativa la violencia o la violencia de género, porque por supuesto si retomamos algunos instrumentos que dicen que la violencia tiene que tener una intencionalidad, híjole, qué tema, ¿no? Difícil, porque el tema de la intencionalidad ha sido problematizado muchísimo, y es cierto, a veces los varones son dos cosas, ¿eh? O se justifican diciendo, yo no sabía que decirle a la alumna que me encanta su cuerpo es violencia, o realmente esto de cuando los varones no entienden que el no es no, insisten, y por supuesto que no se dan cuenta, con todas las comillas, que están produciendo un daño, y que incluso ese daño lleva a las alumnas a no querer ir más a la universidad, que para mí es el daño más, pues, no el más fuerte, pues, pero tristísimo, que quieran dejar de ir a la escuela por evitar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, preguntarles un poco, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Me pareció interesante la medida que ustedes tomaron. En Xochimilco ni de chiste se hubiera considerado no avisarle al alumno, porque eso, pues en estos términos, echa a perder un poco el caso, ¿no? De esto que decía Paula de la debida diligencia. Se le hizo saber y bueno, él decía, pues no sabía, difícil no saber que era tan sistemático, ¿no? Y la cuestión del riesgo, ¿no? Que decías, Claudia, o sea, este mismo alumno del que estoy hablando, a mí me buscó, ¿no? O sea, sin saber quién era yo, me googleó, buscó mi cara y en un evento me interceptó, ¿no? Y pareciera encantador, dulce, pero con una actitud súper de acosador, ¿no? O sea, no, además yo le dije, te cito tal día y no me dejaba ir a la oficina, ¿no? O sea, la cuestión del riesgo, esto que tú decías, pienso en tu contexto donde además es más pequeño, aquí en la ciudad seguramente es algo de la universidad y es un mundo, la Ciudad de México,
pero hay un riesgo, pues, ¿no? O sea, no sabemos si realmente, pero con ustedes que es cierto, el riesgo está ahí, está en el contexto, ¿no? La frontera entre dónde termina la universidad y donde transitan, circulan, viven, pues es mucho más difusa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren compartirnos sus... Sí, bueno, a ver si me puedo explicar, porque sí, no es que no, a lo mejor no me expliqué bien, no es que al chavo no se le haya dicho cuál fue la demanda, qué es lo que decía y demás. Lo único que como no era no iba a ser no iba a llevar una sanción, sino una llamada de atención, porque inclusive las chavas que estaban señalando el caso, ellas decían, es que nosotros no queremos que lo expulsen, no queremos nada, nada más queremos que le digan que está haciendo algo mal, porque nosotros no sabemos cómo decirle, ¿no? Entonces, la decisión de las de primer contacto es que no ameritaba pasar una sanción, sino a un señalamiento, y en ese caso, también lo que dice Claudia, lo que se midió también es que uno de los miedos que tenían las muchachas, porque no sabían cómo iba a reaccionar, es que pues viven en la misma comunidad y se ven el domingo, el sábado, a todas horas, en todo momento, ¿no? Entonces, sí se le señaló lo que le estaban diciendo, o sea, que era lo que le estaban señalando como problema. También se le señaló que las personas que lo estaban acusando, no, lo único que querían es que él se enterara y que se tomaran medidas preventivas, porque hubo una discusión. La discusión era que si no va a haber una sanción, ¿qué hacemos? Que deje de venir, ya le faltan 15 días de clase, y que sin violar sus derechos, pues que los profesores le hagan los exámenes y todo, y eso se discutió con las abogadas. O sea, tenemos abogadas en el centro y abogados también en Rectoría General, y bueno, se llegó a la conclusión de que no, que si iba a hacer un señalamiento, una llamada de atención y medidas preventivas con la intención de que él cambie su comportamiento, pues entonces, pues así tenía que ser, no podíamos hacer más. Y sí se le explicó que él podía revisar la carpeta, pero que no iban a estar los nombres de las personas que lo estaban señalando en ese momento. Hay una secrecía también de que a él se le está señalando. O sea, los únicos que saben que se le hizo un señalamiento son las personas que denunciaron, ¿no? O sea, nadie más en el campus sabe, porque no hay una cosa mayor. Cuando ya pasa de ese nivel, sí, hay que entrarle. Inclusive las primeras contactos están capacitadas para dar todo el soporte psicológico y todo, pero también están capacitadas para decirle, a ver, tú tienes todas estas opciones, ¿no? Entonces tú dime, ¿quieres una demanda donde vayas y quieras una sanción? O sea, ¿cuál es lo que está pasando? Y si quieres ir fuera, también a poner una demanda afuera, pues también le damos soporte. Y ahí pues ya entra la parte de los abogados, ¿no? Cuando ellos quieren salir afuera, y también entra en la parte de los abogados cuando va a haber sanciones internas, ¿no? O sea, por eso digo que este caso lo atendimos junto con el de primer contacto, yo y el secretario administrativo, porque no iba a haber una sanción, ¿no? Iba a haber un señalamiento, y dependía también mucho de lo que pasara después de esto. Y pues el chavo está yendo a terapia, está yendo a las sesiones. Inclusive se le recomendó un curso de masculinidades. Lo que sí se hizo fue separarlo del taller que daba. Él lo entendió, dijo, lo entiendo perfecto, y hasta para mí es sano no darlo. O sea, la reacción del muchacho fue tremendamente positiva, yo diría impresionante. Pero tuvimos también el caso de otro similar, pero no entre alumnos, sino entre trabajadores, y hubo una reacción de la persona acosada muy, muy similar. Y ahora los vemos en los pasillos y no hay ningún problema. O sea, se saludan los dos, o sea, hubo un cambio totalmente de comportamiento. Entonces, yo con esto, sí están las dos partes, sí pueden estar. Disculpen que no lo diga con las expresiones y los términos que deban decir, porque, pues como se dieron cuenta, yo no soy experta ni siquiera en estudios de género, soy alguien más bien
una posición, pero sí, yo tengo la asesoría, yo cuando hago eso, pues tengo la asesoría de las áreas legales y de las áreas de primer contacto para actuar. Platicamos antes de citar a las personas y si es necesario, pues eso va a seguir, sube pues a las partes ya, a los que son las comisiones, que sí son las comisiones que ya pueden poner sanciones. Nosotros no podemos, pues yo soy una autoridad, pero yo no puedo poner sanciones, yo nomás atiendo para que sea rápido y poderlo pasar a comisiones inmediatamente, que es comisiones del consejo de centro universitario, que ahí puede quedar, depende de la gravedad, y si no, pues tiene que ir hasta consejo de centro de Consejo General Universitario, ¿no? Que ya ha habido casos que llegan allá y y pues ha habido profesores, pues ya han sido dados de baja, alumnos que han sido también dados de baja, o sea, hemos tenido problemas graves, pues, o asuntos graves que ahorita Cobayes hasta ahorita no ha tenido, pero no estamos exentos de tenerlos. Entonces sí hay un soporte, pero sí se cambió toda la idea de la atención y del protocolo, que no fuera únicamente sancionadora, sino también que fuera preventiva y de cambios de conducta, porque había muchos casos así como los que les estoy diciendo, pues de una, ¿cómo le podríamos llamar? De una mala educación, o sea, una educación equivocada que tenemos de las dos partes, ¿no? Tanto del que hace las cosas como que denuncia, que a veces, como le digo, las chavas decían, es que nosotros no les podemos decir, no nos animamos a decirle en la cara que nos molesta lo que nos está haciendo. Y era un problema fuerte, o sea, que ellas no se animaban a decirle que molestaba, o sea, no me abraces, me molestan, no estés tan cerca, me molesta, ¿no? Pero nunca, o sea, no creo que hubo un intento de tocarte mal, eso no, pero está encima de ti, te abraza, o sea, te sientes hostigado, ¿no? Entonces, pero ellos no se animaban a decirle que no. Entonces, son los casos que tenemos, y sí tenemos esos soportes, pero sí cambiamos esa perspectiva del protocolo. O sea, es más para un cambio de conducta y un cambio de cultura que para el, pero si tenemos que acompañar todo en una demanda real, fuerte, interna y externa, lo hacemos. Gracias. Gracias, Clau. ¿Quieres comentar algo, Claudia? En realidad creo que sí, justamente ese tema ha sido visto por las abogadas, nada más confirmo, y bueno, pues hemos tenido la fortuna que quizá hemos tenido la disposición, ¿no? Pero pues sí, definitivamente es algo que tiene que seguirse revisando porque pues vendrán casos que quizá no sea tan fácil. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas. A mí me gustaría recuperar, pues para seguir tejiendo la red, algunos puntos que me parece importante seguir discutiendo de manera más profunda. De hecho, hay algunos que yo ya pensaba, ¿qué podemos hacer, no? Primero, creo que uno de los puntos más álgidos que se han dicho, incluso ya casi llegamos a la última sesión del año, y es el tema de cómo formamos parte de la estructura orgánica de los consejos, los colegios, o sea, de ese órgano colegiado de nuestras universidades, para que el órgano colegiado entienda pues, que es una falta grave la violencia por razones de género en las universidades. No todos los órganos colegiados están sensibilizados, y si pensamos que pues estamos sensibilizando, digo, no podemos pasar 20 años en esto, y creo que es una reflexión que tenemos que entrarle. Creo que el presupuesto es otra de las reflexiones, que hay algunas universidades que lo tienen más amarrado, digamos, y otras menos. Y sí, la voluntad política, creo que en Xochimilco, yo siempre lo digo, independientemente de quién haya sido la rectora, cuando formamos cuerpos que importan, era una rectora, y creo que había esa voluntad política, también de algunos colegas hombres de los rectores en las universidades, pero pues más allá de la voluntad política, sí. Incluso yo pensaba
no habrá etiquetado presupuesto. Nosotros tenemos una reunión con alguna gente de la Cámara del Instituto Nacional de las Mujeres y me encantaría preguntarle, oigan, ¿tiene de etiquetado presupuesto para esto en las universidades? Y si no, pues sería bueno que lo etiquetaran, ¿verdad? Luego, algo que me encantó también es esta reflexión, que no es lo mismo trabajar académicamente, escribir libros y reflexionar acá y acá, que realmente entrarle al trabajo con los casos, ¿no? Que es día a día y que te llevan un tiempo y de desgaste también de las personas que lo hacemos. Es un desgaste psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Me encanta también el tema de enfrentar la autoridad y yo, María Luisa, no lo sé bien cómo, pero lo voy a investigar, todo se sabe. Y creo que las que estamos aquí somos personas pues que sí tenemos que tener ese papel, pues porque no hay de otra también, o sea, si nos llaman revoltosas, nos llaman no sé cuánto, pero pues es porque enfrentamos, porque confrontamos, porque cuestionamos, ¿no? Y es parte de nuestro hacer. Sí, y creo que todos lo vivimos también, es un recuento de mucho de lo que hemos estado conversando, el tema de los abogados, o sea, ese creo que es uno de los hoyos negros, como fue en su caso la violencia doméstica, que también caímos en procuración de justicia y otra vez fue el hoyo negro, y creo que tiene que ver también con la formación jurídica que tenemos los abogados y las abogadas, y pues es dispositivo de poder, diría Michel Foucault, y bueno, en realidad dice la colega de Guanajuato que sí, pues está complicado y sobre todo, pues esta práctica jurídica que no entendemos mucho también quienes estamos a veces al frente de los casos, de verdad. O sea, llega el momento en que nos empiezan a hablar de debida diligencia y de todas estas cosas, decimos, ay, pues, ¿de qué se trata ese asunto? Y como que nos cambian, también diría Michel Foucault, estas tecnologías o dispositivos de poder, ¿no? Y me encantó lo de la afectación psicológica, que también se dijo aquí. Yo dije, ay, yo quiero saber más de cómo puedo decir, a ver, aquí hay una afectación psicológica. Y bueno, lo bueno es que conozco a Jessica y la voy a ir a preguntar porque me encantará de ver. Yo creo que esta red podríamos ir como en algún momento hablando de ciertos temas que van saliendo aquí. Otro tema que sí salió también y que lo hablaba también Elia, es el tema, además del desgaste con Pilar, que además yo digo, híjole, Pilar que tiene tantos años, yo la admiro, la verdad es una de mis referentes, fue mi referente para mi tesis de maestría, y cómo nos vamos desgastando, porque creo que sí, este tema es un riesgo para quienes somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Y eso lo tenemos que tomar en serio y sí tenemos que hacer algo. Y bueno, hay temas, probablemente en diciembre podamos hacer una sesión de evaluación de estos seminarios y ver hacia dónde podemos seguir caminando, pues en temas ya más específicos y profundizar. Yo anotaba aquí la ruta crítica de la atención a la violencia de género en las instituciones de educación superior. Ya casi tengo un tema ahí de trabajo. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por... La palabra. Eli quiere la palabra. Eli, tú terminas ya, cierras
yo ya te dejo. Yo nada más voy a dar las gracias a quienes estuvieron aquí en esta sesión. Muchísimas gracias. Y a quienes también estuvieron aquí en la sesión compartiendo sus experiencias, y a quienes no las compartieron, pues para la próxima. Muchas gracias, Eli y Alma, seguro que van a decir algo, y yo ya me despido y ya no digo nada. Gracias. Alma, no sé si quieras hablar antes, yo voy a dar los mensajes porque, bueno, Alma, adelante, y ahorita entro yo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya había puesto un mensajito en el chat agradeciendo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿se escucha? Bueno, muy bajito se escucha. Había puesto ya en el chat un mensaje. Bueno, soy Alma Mora de la Universidad Autónoma Chapingo y les agradecía, bueno, su habernos compartido esta experiencia tan interesante. Yo la verdad es que ahorita estoy en un proceso, híjole, me siento en la lona por un caso que tenemos en Chapingo de una complicidad machista impresionante. Y justo por lo que decía, y me atreví ahorita a hablar, porque esto último que decía Lupita, ¿no? Es muy desgastante emocionalmente todo esto que se enfrenta cuando se empieza a trabajar con el tema de la violencia. Y recordé entonces un material que me llegó hace muchos años, que se llama Guía de Autocuidado para Personas que Trabajan con Violencia. Y uno de los elementos que manejaba ahí es que los seres humanos no tenemos la capacidad biológica, psicológica y espiritual de afrontar la violencia sin que eso tenga consecuencias en nuestra vida, ¿no? Y en nuestra salud. Y entonces, bueno, creo que de ahí surge la idea de un pequeño taller como para cuidarnos entre nosotras, también expresar toda la frustración que nos da de repente enfrentar los casos y que no vemos que no hay salida, vemos complicidad machista y patriarcado por todos lados, y poca solidaridad. Entonces, creo que sería muy bueno como parte de esta red también pensar en una posibilidad de ese tipo. Creo que hay compañeras psicólogas que podrían un poco apoyarnos en este proceso, que creo que sería muy, muy necesario, ¿no? Muchas gracias. Es todo. Simón, Alma, creo que es muy importante esto que dices, ¿no? El autocuidado. Y yo creo que es parte también, quizá, yo creo que podría ser como el siguiente paso que empecemos a dar en la red, pero igual, como dice Lupita, lo vamos evaluando ahora a fin de año. Yo quiero comentarles e invitarles a la siguiente sesión, que es el 5 de octubre, y que por única ocasión la vamos a tener a las 10 de la mañana, porque es una sesión que nos van a acompañar las compañeras de la Universidad Libre de Berlín. Entonces, por el cambio de horario, les vamos a pedir de favor que nos conectemos a las 10 de la mañana, pero como cada mes nosotros les haremos llegar la invitación, ¿no? Por ahí después nos equivocamos un poquito, pero siempre aclaramos. Gracias, Celia. Y bueno, eso. La otra es que, bueno, este fin de semana ya lanzaremos el programa del sexto encuentro, entonces nos dará mucho gusto que nos acompañen. Varias de ustedes están por ahí en el programa, entonces, bueno, será un gusto que las que no estén, pues también nos acompañen a escuchar, apoyar y a estar compartiendo en ese espacio. También en cada uno de los ejes se están haciendo programaciones para los trabajos que venimos realizando, por ejemplo, desde la clínica jurídica, intercambio de experiencias, el observatorio. Entonces, igual si alguna de ustedes está interesada en integrarse, háganoslo saber por medio del correo electrónico y les mandamos las fechas de las siguientes reuniones. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy y nos vemos próximamente. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Felicidades nuevamente a las compañeras. Saludos, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias a todas.